Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. A continuación, el programa de la firma Macís y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hágale Números. Hoy con un tema que queremos ratificar, un tema importante de todos los días, especialmente en un mundo financiero donde prácticamente hay que hacerle números a todo porque el ingreso no nos está alcanzando. Cada vez ajustamos más el presupuesto familiar, el presupuesto empresarial y prácticamente no nos está alcanzando en todo y los numeritos ya no están cuadrando. ¿Y qué es el tema de hoy? Bueno, viene de las deudas y otra vez vamos a tocar el tema de cobro judicial. ¿Pero por qué nace todo esto? Bueno, porque realmente los números no alcanzan y a veces, aunque queremos pagar, tal vez no podemos pagar. Y entramos con un cobro judicial, iniciamos con un cobro administrativo y posteriormente lo llevamos o las entidades lo llevan a un cobro judicial. Pero vamos a seguir explicando cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones acerca de toda esta temática que todos los días vemos y es el asunto del cobro judicial. Para esto hoy nos acompaña una experta, ella es abogada y notaria con una especialidad en cobro judicial, con, una cantidad de experiencia, de casos solucionados, de información que hoy nos va a compartir y es la licenciada Carla Herrera. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, licenciado Néstor, más bien máster Néstor Macís. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, exactamente. Muchas personas están llevando una vida que inclusive afecta no solo la parte financiera, sino también llega a afectar tanto la salud como la parte emocional porque no tienen escapatoria, pero sí hay solución. Sí, normalmente, inclusive usted tocaba un tema importante ahora, es que la gente, yo veo este estrés en el tráfico cuando andamos manejando, personas que se pelean.
Y muchas veces usted le pregunta a esa persona por qué usted está tan violento o violenta, porque hasta ahora vemos mujeres en esta situación, estoy endeudada, estoy endeudado, ¿verdad? Y eso me genera estrés, me genera una caída en mi calidad de vida importante. Y sí, es las deudas y todo aquello que represente eso, llamadas, hostigamiento, o sea, y simplemente el que no podemos pagar. Bueno, si hay solución, ¿verdad? Qué dicha. Y vamos a entrar ya prácticamente en el tema, licenciada, y vamos a ver, dice así: no pude pagar una deuda y me están cobrando, pero no firmé un pagaré, ¿me pueden cobrar? Bueno, sí hay solución y también tenemos que conocer, yo digo que el cobro judicial es un juego, porque al final es un juego que tenemos que saber qué cartas usar. Y en el tema de cuando yo he firmado un pagaré, la ley es muy clara en los títulos ejecutivos, y eso ya ahí nos vamos para la parte comercial, porque estamos incluyendo un pagaré. Si yo firmé un pagaré con mi puño y letra, es válido para un juez. Si yo firmé un pagaré en firma digital, y ahora la ley también ha venido a reformar que también es válido para un juez, que lo acredite como un título ejecutivo que se va a hacer líquido y exigible cuando la deuda no se ha pagado. Vamos con la letra de cambio, igual. Se ha visto o se ha tratado de poner de moda, mira, firma con el dedito y listo, ya te hacemos la transferencia del dinero. Eso no es un título ejecutivo, y tampoco se ha venido a visualizar en la normativa que eso tiene algún aspecto jurídico que venga a surtir efectos. Bueno, e inclusive aquí yo le iba a hacer esa pregunta. Ahora nos están inclusive ofreciendo dinero, ¿verdad? Préstamos rápidos, algunas instituciones reconocidas, o inclusive para vendernos cosas, y nos mandan un documento donde nosotros hacemos una firma, ¿cómo se llama? Con nuestro dedo en una pantallita. ¿Esa tiene validez jurídica? Ante un cobro judicial no debería, porque ya está plasmado en la norma qué es lo que podría entrar como un título ejecutivo para ser cobrado a nivel legal. Y algunos de los ejemplos, por ejemplo, son las prendas y las hipotecas, inclusive las prendas y las hipotecas no inscribibles. Eso sirve como un título ejecutivo. Las certificaciones que emite, por ejemplo, la compañía como por decir, una compañía de telecomunicaciones, en el caso de Fuerza y Luz o de Colby, las facturas, eso aplica como un título ejecutivo. La certificación de cobro de esa compañía es un título ejecutivo. La certificación de CONAPE, por ejemplo, es un título ejecutivo. Pero cuando es algo que no es firma digital, formal, que es emitida por el banco, que nosotros tenemos que introducir nuestra clave, pues debería el juez, como juez de garantías, rechazar ese documento porque no tiene validez legal. No, ¿cómo comprobamos o corroboramos que esa firma fue plasmada por la persona que está recibiendo el crédito? Máxime si ha sido enviada por un correo, que tampoco podríamos comprobar si la persona que recibe, pues valga la redundancia, lo recibió, ¿verdad? Llegó al destinatario. Entonces, a mí una entidad financiera, aun cuando sea reconocida, me presta 2 millones, o sea, me manda un contrato, yo lo firmo con el dedo, ¿verdad? En esas pantallitas que usted ahora puede firmar, inclusive desde el celular, eso no se convierte, según entiendo, en una deuda exigible. Ahora, estamos hablando que se utilice como un pagaré. Pero si una entidad bancaria va a hacer un depósito a mi cuenta, a mi tarjeta de crédito, o a una tarjeta que esa entidad me haya facilitado a mí, ya ahí
cambia la cosa. Estamos hablando que la entidad bancaria podría hacerme un crédito personal por medio de mi tarjeta de crédito y el dinero lo podría transferir a esa cuenta. E inclusive al yo aceptar ese tipo de contrato, usted muy bien sabe, don Néstor, que el interés en cuanto a las tarjetas de crédito pues es muchísimo más alto que inclusive un préstamo personal, y la persona estaría aceptando por medio del contrato. No necesita mi firma, porque ya anteriormente existía un contrato inicial. Lo que se estaría haciendo es un adendum al contrato. Cabe esa posibilidad, pero se están viendo financieras que lo que hacen es que te envían un link donde vos haces la firma con el dedo. Eso a nivel del Código Procesal Civil pues no tiene una validez, y a nivel del Código de Comercio. Ok, sin embargo la entidad siempre va a mandar eso a Cobro Judicial. Lo puede mandar, pero hay que defenderse, imagino, entonces. Lo puede mandar, y es ahí donde yo digo que el juez de garantías tiene que hacer un análisis exhaustivo del título que se está poniendo al cobro y rechazarlo, ya sea que lo haga de una forma que se pueda subsanar, donde el acreedor lo subsane con el título que debe ser como la firma digital o la firma en puño y letra, o rechazarlo a portas, porque no tiene una validez jurídica. Otra pregunta, y yo creo que nos las hacen muchas veces, imagino que a usted como abogada cientos, y en el caso mío, aunque yo soy contador público, algunas personas le hacen a uno preguntas jurídicas. Uno algunas cosas las sabe y otras no. En mi caso, pues mi especialidad es el derecho tributario, pero algunas cosas como tan fácil es que me notificaron a la par donde mi vecino, se equivocaron, entonces el vecino me dio la notificación. Tal vez, licenciada, díganos cómo tiene que ser la notificación para un cobro judicial para que sea legal, porque yo no sé si me dejaron esa notificación donde mi vecino, porque tal vez se confundieron o simplemente no sabían dónde resido yo, esa notificación vale. Es una pregunta que usualmente las personas se lo hacen a uno. Yo le digo, mire, pregúntele a un abogado, porque yo no soy abogado, ¿verdad? Pero tal vez usted nos amplía. Bueno, esa es una pregunta muy importante, es una pregunta que ciertamente, si tiene razón usted, licenciado, la preguntan constantemente porque la gente no sabe. Pero bueno, eso está estipulado en la Ley de Notificaciones Judiciales. Tenemos el artículo 19 para aquellas personas físicas, cómo tienen que ser notificadas las personas físicas, y dice que la forma en que debe ser notificada es personal, si fue en su lugar de trabajo, por ejemplo, que fueron al lugar de trabajo, y si quieren notificarlo, debe ser a la persona específicamente, y en el domicilio de la persona, siempre y cuando reciba la notificación una persona que en apariencia tenga 15 años. Y se le debe entregar personalmente, y es donde utilizamos la palabra personalmente a una persona. No es que se va a dejar tirado en la puerta, o no es que, por ejemplo, se va a hacer como está de moda ahora, con tantas deudas que hay en el país, la moda de la notificación del notario público en el escritorio de su oficina, porque se han visto casos de esa magnitud donde hay una lista de notarios públicos que hacen notificaciones de oficina, y es lo que ahora el juzgado notarial pues está lleno de casos por esas notificaciones falsas. De hecho, yo hice un video donde yo le decía a las personas que es importante que sacaran la clave de acceso para ver expedientes, porque es una forma de estar al tanto del expediente y darse cuenta si fueron notificados falsamente, si fueron notificados bien, o si más bien lo recibió un vecino, si lo recibió un familiar, porque muchas veces pasa. O sea que muchas personas que están en este momento o que no han pagado una deuda, a lo mejor ya tienen un cobro judicial y ni siquiera saben. Tienen un cobro judicial que no saben,
tienen un embargo que no saben cuál acreedor o actor del proceso se los está interponiendo y están siendo embargados, tienen dineros retenidos y muy probablemente ya están siendo notificados. La ley dice 5 días para poder contestar conforme al Código Procesal Civil. No contesta, se le pasa el plazo, tal vez estaba prescrito, tal vez lo pagaron, porque no solo existe la prescripción, que es lo más habitual, pero puede haber una excepción de pago. Mira, yo ya pagué, o inclusive para aquellos que la deuda fue vendida, fue cedida. Yo, como deudor, por ejemplo, no se me notificó la cesión de derechos, que lo estipula el 491 del Código de Comercio, sobre la notificación. Podía decirle, señor juez, yo no conozco ese acreedor, declare la demanda improponible, por ejemplo, porque no tiene legitimidad activa para actuar. Y si se me pasan los 5 días, perdí la oportunidad. Y es que vea, licenciado, qué importante es que las personas obligadas a un préstamo sepan que solo tienen una oportunidad en el monitoreo dinerario de un cobro judicial o en una ejecución prendaria. El acreedor no, el acreedor comete un error y lo puede subsanar ante el juez, pero los deudores no. O sea, si se apersonó una vez, tiene que saber apersonarse. Ok, eso no genera inseguridad jurídica para los deudores. Es que, vamos a ver, cuando el deudor se apersona a un cobro judicial, llámese ejecución hipotecaria, ejecución prendaria, la ley sí le da muchas opciones de cómo tiene que apersonarse, y es lo importante de la especialización y experiencia del abogado. Pero el acreedor podría faltarle algún error que podría ser subsanable y que no violente a la contraparte, el juez lo va a mandar a subsanar. Pero cuando yo me apersono de alguna forma donde le digo al juez que me estoy dando por enterada del proceso, es ahí donde el juez dice, bueno, aceptó la demanda que interpuso el acreedor, está aceptando también el traslado de esa demanda donde se le está obligando a pagar, o qué es lo que va a hacer. Porque si no va a referirse a ninguna de las excepciones procesales que tiene la norma, pues podemos caer en error, y si el abogado no tiene los conocimientos, podría hasta hundirlo en el propio proceso. Ahora que usted hablaba de la cesión, imagino que estamos hablando de la cesión de las deudas a una gestionadora de crédito. A financieras, acreedores que compran esa deuda a un 10% del valor original de la deuda. Entonces no solo están comprando una cartera, compran miles de carteras donde vienen muchos deudores, y esas interponen en el cobro judicial, y por eso es importante que sea notificada, porque el mismo Código Civil dice que va a surtir efectos la cesión con la notificación del deudor. En esta sesión de gestionadoras, pues realmente casi siempre las que inciden en el cobro ese excesivo, en esa hostigación que se hace al deudor, es casi siempre gestionadoras o inclusive bufete de abogados que tienen esas carteras. Esta sesión, ¿qué tiene que cumplir para que sea sesión jurídica válida? Ok, el Código de Comercio dice de la siguiente manera, dice que puede ser una carta certificada, puede ser por medio de notario público, donde se visualice, puede ser la firma del deudor, si no es por notario público. El notario público en la sociedad tiene una facultad de, se me va esta palabra, tiene la potestad ante un juez acreditar ciertos actos, fe pública. El notario tiene fe pública, y lastimosamente se ve esta fe pública se ve prostituida por el ejercicio de la profesión para hacer notificaciones falsas, que inclusive al día de hoy existen notificaciones de cesiones de créditos, de cartera de ventas, que han sido supuestamente notificadas por un notario y son falsas, porque ni siquiera el deudor vivía ahí. Ni siquiera está, no se hace una explicación
de quién fue el que recibió, por ejemplo, solo que recibió una persona, no se dice una identificación plena, no hay un número de cédula, no hay características físicas de esa persona y están presentando en los cobros judiciales la cesión de derechos junto con esa notificación falsa de notario público. Ok, no hay necesidad entonces de que yo como deudor acepte esa cesión a una gestionadora o una empresa de abogados para que siga el proceso de cobro judicial. Tendría que haber una aceptación expresa donde se pueda comprobar, donde el juez pueda comprobar que usted está dándose por enterado, que ya no es Perico Los Palotes el que le debe, ahora es Casita Roja. Okay. Entonces tiene que haber tenemos que crear prueba y eso en el derecho es importante, tanto para el acreedor como para el deudor, que el juez pueda visualizar por medio de la prueba que se están realizando todos los actos legales. Ahí viene inclusive una pregunta mía. O sea, ¿yo puedo defenderme a mí mismo en ese proceso de cobro judicial o tiene que ser un abogado? Bueno, tiene que ser un abogado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una prescripción, si estamos hablando de algo que es más profundo a nivel legal, tiene que llevar plasmada una autenticación de un profesional en derecho. Cuando hablamos de una caducidad, por ejemplo, las caducidades se dan de oficio y la caducidad es aquel castigo, porque yo lo explico de esta forma. La caducidad es la inactividad procesal que incurre el acreedor, el actor del proceso, por más de 6 meses, que no gestiona, no realiza movimientos para venir a notificar, a embargar otros bienes del deudor, siempre y cuando tiene que existir algo embargado y 6 meses de inactividad. Se puede declarar de oficio por el juez o inclusive a solicitud de parte y en la caducidad no se necesita representación de profesional en derecho. Ok, vamos a ver, cuando a mí me llega, yo quedé debiendo una plata ya con intereses, llega a cobro judicial y me van a cobrar 5.500.000. Esa deuda ya no crece en el proceso judicial, ¿o sí crece? Claro, eso es una bolita de nieve. Si usted debe, por ejemplo, 1 millón de capital y 1.200.000 de intereses moratorios, para un total de 2.200.000, el juez le va a dar traslado y va a emitir los oficios de embargo. Esos oficios de embargo van a incluir el 50% de ley que es para los embargos. Entonces vamos a sumarle la mitad de los 2.200.000, le sumamos la mitad a los 2.200.000, que sería, vamos a ver, 1.100.000. 1.100.000, entonces estamos hablando de 3.300.000. ¿Qué pasa con esos 3.300.000? Ok, si el deudor es notificado, es donde viene y se le complica y se le embarriala la cancha, en el sentido de que el acreedor podría liquidar intereses por el tiempo en que esté el expediente en el juzgado. Entonces viene a liquidar intereses con el capital. Si el capital, he visto capitales de 10 millones donde yo me asusto y me sorprende que puede llegar una deuda hasta 50, 60 millones, una deuda de tarjeta de crédito, una deuda de un pagaré, es difícil la situación. Pensaba que ya al llegar al estrado judicial ya se para el cobro de intereses, ahí entonces no, sigue corriendo. Sigue corriendo porque son intereses diarios. Ok, pero entonces si en un juzgado a mí no me resuelven y dura eso 10 años, ¿puede durar 10 años? Por supuesto. Ok, entonces, ¿qué se tiene que hacer en el cobro judicial? ¿Cómo agilizo para que el juzgado me resuelva rápido? Porque si no, entonces va a ser, ¿cómo se llama? Increíble o enorme el asunto de la deuda. Sí, lastimosamente el principio de justicia pronta y cumplida, hay juzgados que hacen su mejor trabajo, pero la mora judicial viene a repercutir un poco en la respuesta de los cobros judiciales, máxime que no existe una cuantía, don Néstor, donde venga a limitar el cobro. He visto tarjetas de crédito de $10 donde el juez tiene que aceptar ese cobro.
y eso viene arrastrando una mora judicial en algunos juzgados hasta de 2 años. Por ejemplo, el juzgado primero especializado de cobro, que fue el primero que se creó, y era ahí donde iban todas las demandas de cobro, pues está un poco congestionado. Veamos juzgados como Heredia, que también tiene una mora de 1 año y medio, el juzgado de Alajuela. Son juzgados que la persona debería, vamos a ver, lo que tiene que hacer es tomar en cuenta que el cobro judicial tiene etapas procesales que van a vencerse, y si se le pasa el tiempo, esas etapas procesales no podemos irnos para atrás, el proceso sigue, y es por eso que la gente tiene que pensar, no es un expediente de papel, no es un proceso de papel nada más, es un proceso que viene a tener repercusiones, tanto en la parte judicial, cuando ya estamos en el cobro, como también cuando vamos a entrar a él, las consecuencias que van a ser, no solo voy a dejar de pagar, no es que si dejo de pagar me van a embargar, si dejo de pagar y tengo una propiedad, muy probablemente me la puedan rematar, es accionar. Por eso ese dicho o ese principio, primero en tiempo, primero en derecho, debería de tomarlo en cuenta las personas en un cobro judicial, porque el monitoreo dinerario es rápido para poder embargar. Son sanciones previas que no tienen que ser notificadas, los embargos. Una consulta también es, ¿hay ¿cómo se llama? Conciliación antes de entrar a un proceso judicial de cobro. Hay una parte, o más bien vamos a dar como una antesala de cobro administrativo que realiza cualquier entidad financiera, y también lo que estamos hablando de comercializadoras, estos comercios de línea blanca, donde tratan de recuperar la deuda de cierta forma. Algunos de forma abusiva, porque hasta se hacen pasar por bufetes de abogados, donde son gestores de cobro que vienen a hacerse pasar por abogados, donde eso es una práctica fraudulenta, pero sí hay una antesala para que el cliente pueda pagar y se le dan ciertas opciones. Algunos no dan descuentos, otros tratan de no llegar al cobro judicial, porque cuando llegamos al cobro judicial, recordemos que no solo se va a pagar el capital, los intereses, sino que ahí va a mediar las costas del proceso, que son el pago de los honorarios de los abogados, y también si el acreedor incurrió en algún gasto de certificaciones y demás. Entonces es ahí donde la persona tiene un lapsus, se dice que son 3 meses, eso va a variar, depender del acreedor. Ya posterior a 3 meses no solo vamos a estar manchados ante su jefe, sino que ya vamos a estar manchados y muy probablemente nos van a actualizar el comportamiento en lo que es las protectoras de crédito cuando ya vamos a entrar para cobro judicial. Vamos a ir a una pausa, pero ahora vamos a venir a explicar que tal vez la licenciada nos ponga ejemplos de cuáles son aquellos trucos o trampas ya cuando la deuda está en la parte judicial que realizan los acreedores en contra de los deudores, porque recordemos que siempre hay derechos que tenemos que respetar. Esto es Hágale Números, presentado por Maciz y Asociados. ¿Tenés dudas sobre impuestos, declaraciones o requisitos fiscales? ¿No sabes si estás pagando lo correcto, si debes presentar una declaración o si el Ministerio de Hacienda puede sancionarte? En nuestro consultorio tributario, te asesoramos de forma clara, profesional y personalizada para que cumplas con Hacienda, pagando lo justo y evitando multas o errores costosos. Analizamos tu situación fiscal, revisamos tus obligaciones actuales y te orientamos paso a paso, ya sea en renta, IVA, inscripciones, declaraciones o regularizaciones. Atendemos a empresarios, emprendedores, profesionales independientes y pymes.
Agenda tu cita virtual o presencial hoy mismo escribiéndonos al WhatsApp 86 71 00 11. Visita nuestra página web www.maciscpa.com o búscanos en Facebook como Despacho Macís y Asociados. ¿Sabías que tus hormonas afectan la manera de cómo dormís, digerís y hasta cómo te sientes emocionalmente? Si tenés fatiga constante, ansiedad, insomnio o molestias digestivas sin causa aparente, podría haber un desbalance hormonal o metabólico. Este mes revisa tu salud integral con medicina interna y nutrición. Expertus Academy. Expertos formando expertos. Seminarios y talleres de formación profesional. Asesoría tributaria y financiera. Contáctenos 8536 5252. Escriba a nuestro correo electrónico expertuscr@gmail.com. Expertus Academy le invita a sus próximas actividades. Descubre RP Cicla, tu suite todo en uno. Centraliza ventas, operaciones y finanzas. Activa solo lo que necesitas y escala sin fricción. CRM y ventas, todo en una sola vista. Gestiona inventario y compras eficientemente. Facturación y finanzas, totalmente integrado. Un sistema 100% web para reducir gastos. Control a través de un sistema multicompañía. Solicite más información por medio de nuestro WhatsApp al 7103-6601 o visita nuestro sitio web www.sttinternacional.com. Esto es Hágale Números. Bueno, regresamos. Hablábamos de aquellas trampas o errores que usualmente están desprotegiendo al deudor, pero ya cuando está en la parte judicial, ¿cuáles son los que usted se ha tenido que enfrentar o los que ha tenido que ir a defender a sus clientes? Bueno, me ha pasado, por ejemplo, cuando utilizan el mismo pagaré para presentar, ya existe un proceso como tal, se está dando trámite al proceso y presentan el mismo pagaré en otro juzgado para cobrar la deuda 2 veces. Y eso es efecto para poder solicitar una demanda improponible. ¿Por qué? Porque se está cobrando es el mismo objeto del proceso. O sea, es lo mismo que se está cobrando 2 veces al mismo deudor. Eso no puede pasar, donde se le está embargando a la persona 2 veces el salario, por ejemplo. Eso fue un caso que me pasó. Otro caso es cuando, por ejemplo, eso es cuando los 2 procesos están abiertos. Cuando ya se cerró el proceso, el juez dio con lugar, por ejemplo, ya sea alguna excepción que interpusimos, y el acreedor con la misma tarjeta de crédito, la misma certificación de saldo de contador público, vuelven y solicitan otra vez el proceso. Y es ahí donde la ley dice que existe un auxilio judicial, eso está plasmado en la ley, que el juez puede pedir colaboración a otros juzgados y ver qué es lo que está pasando. Eso no puede pasar. Inmediatamente tenemos que buscar un abogado que sepa qué hacer con esas situaciones. Me pasa también donde la persona hizo un arreglo de pago, y es por eso que yo les voy a dar un tips que solo se da aquí en Hágale Números. El arreglo de pago no existe. Lo que existe, el arreglo de pago se daba en aquellos tiempos donde,
se daba fiado y así nació el arreglo de pago. De hecho, el arreglo de pago nació en derecho público. Vamos a la municipalidad y la municipalidad sí te va a respetar el arreglo de pago. La administración tributaria te va a respetar el arreglo de pago, inclusive la caja. Pero cuando estamos hablando de un ámbito comercial, no. Ellos vinieron a adoptar lo del derecho público al derecho privado. Y nació desde las pulperías donde venían y pedíamos fiado, ahí nos apuntaban, ahí fue como fue naciendo aquellos arreglos de pago. Pero en lo difícil del deudor y el peor error que puede cometer es hacer un arreglo de pago sin que haya una intermediación de un abogado. Porque no respetan las reglas del juego, tiene que existir un adendum al contrato. Entonces, ¿qué hacen? Están pagando fielmente a cabalidad, pero el acreedor muy vivillo viene a ponerles un embargo al salario. Entonces la persona dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero yo le estoy pagando. Ah, no, es que esos son los abogados y nosotros no sabemos qué hacer con, nosotros somos la parte administrativa y el abogado es aparte. Eso no puede pasar. Primero, porque se está vulnerando los derechos del deudor. Aquí hay dos derechos importantes, el del deudor de poder defenderse y también el acreedor de poder cobrar la deuda que no fue pagada. ¿Y cuál es otra que es lo que está pasando y está de moda? El acreedor desiste del proceso. Pero resulta que como desistió del proceso porque le sale más caro el caldo que los frijoles en pagarle a un abogado, entonces resulta, don Néstor, que yo vengo a cobrarle a usted administrativamente, ya desistí del proceso, pero el deudor no lo sabe. Entonces, don Néstor, como usted no sabe nada, voy a cobrarle administrativamente. Y mucha gente paga, y estando el proceso terminado. Pero ¿cómo se dan cuenta que está terminado? Porque me han buscado, por ejemplo, y yo les he dicho, el proceso está desistido. Por estar desistido en un cobro judicial, en un monitorio dinerario, el acreedor no puede reabrir el proceso, porque ya tiene una sentencia de archivo del proceso que es cosa juzgada material. Si quieren abrir ese proceso, tienen que reabrirlo en otra instancia y convertirlo a vía ordinaria para poderlo cobrar. Aquí hay una pregunta en nuestro WhatsApp muy interesante. Yo no pude pagar un vehículo, me lo retiraron, pero me siguen cobrando. ¿Por qué? Ok, vamos a ver. Cuando estamos en eso me imagino que es en una ejecución prendaria. Y la ejecución prendaria cambia mucho a un monitorio dinerario. Y yo les voy a decir algo, porque trabajo con inversionistas, y uno de los peores negocios son los préstamos personales, porque no existe una garantía real. En existe una garantía real donde es el vehículo. ¿Qué es lo que pasa? Volvemos otra vez a los vivillos. Recogen el vehículo, el mismo acreedor hace el avalúo y muy probablemente te va a hacer un avalúo muy, muy por debajo de lo que haría cualquier otro lugar de avalúos, porque el acreedor lo hace. Existe el saldo al descubierto, don Néstor, y yo me imagino que usted debe conocer la figura, y es ahí donde van a seguir cobrando, como si fuera una tarjeta de crédito. Ok, entonces ya lo entiendo. Esta persona seguramente debía 7 millones por el vehículo. Se lo retiran, ¿verdad? Inclusive se llama secuestro jurídico, ¿verdad? Legal. Que la persona queda sin el vehículo, él piensa que ya no tiene la deuda, ¿verdad? Pero tal vez hay un avalúo de ese vehículo de 4 millones y sigue entonces endeudado por 3.500.000. Y entonces ahí sigue el cobro judicial. Claro, por supuesto, porque no solo eso, ya entregó el vehículo y muy probablemente cuando ya fue retirado el vehículo por el ejecutor, adivine, usted está siendo notificado también. Porque hay jurisprudencia que dice que si su vehículo fue retirado a su persona, quiere decir que usted ya conoce del proceso. Y es por eso que es importantísimo lo de gestión en línea. Yo me canso diciéndole a la gente que saque gestión en línea. Para revisión de expedientes. Sí, claro, porque
son las cartas que juega el acreedor, es lo que está pasando en el expediente actualmente. O sea, vemos qué resoluciones ha emitido el juez y vemos qué escritos ha emitido el acreedor. O sea, prácticamente, y hay una pregunta, si yo puedo apelar ese, por ejemplo, en este caso de la persona que nos pregunta del retiro del vehículo, yo puedo apelar ese avalúo que hace la entidad o el acreedor. ¿Qué es lo que me dice en ejecuciones el Código Procesal Civil? Que cuando estoy en un proceso, yo puedo o prescribirlo, y si lo prescribo, puedo solicitar la devolución del vehículo. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo solicitaría al juez en la petitoria? Que si, por ejemplo, puedo también la excepción de pago, no, mire, yo lo pagué y yo no sé por qué me lo están quitando. Y también tenemos la excepción de prescripción, excepción de pago, y hay otra excepción más que podríamos ahí alegar que me devuelvan el vehículo. Pero si yo me quedo de brazos cruzados, me quitaron el vehículo, no me apersono, no busco una representación buena, ¿cómo voy a recuperar el vehículo? Más bien, al contrario, el saldo al descubierto viene generando intereses porque existe la liquidación de intereses de ese saldo al descubierto. Y voy a arrastrar el expediente. Cuando hay ese secuestro del vehículo, es porque ya estamos en un cobro judicial. Ya estamos hay dos formas, y por eso es importante la gestión en línea. El juez va a autorizar al ejecutor. El ejecutor es una persona autorizada por un juez de la República, que va a estar acompañado cuando haga el secuestro del vehículo, va a estar acompañado ya sea por un oficial de la fuerza pública, ya sea por un oficial de tránsito, que le va a quitar el vehículo de su posesión. Pero también el acreedor muchas veces administrativamente manda supuestos capturadores donde llegan a su casa y le dicen, mire, es que venimos por el vehículo. Primero, la propiedad privada es inviolable, ¿verdad? Nadie puede entrar a menos de que haya una resolución judicial que diga que usted tiene que permitir a autoridades judiciales, autoridades policiales a entrar. Pero de ahí en fuera, no. Y es una práctica que se utiliza mucho los acreedores que vienen a decir, bueno, es que venimos somos de tal empresa y venimos por el vehículo. Ahí no hay un cobro judicial. Tenemos que estar atentos cuando entra un cobro judicial, porque si yo voy al juzgado de cobro y está ahí mi expediente, es que me voy por notificado, y se da por notificado, lo ponen en el expediente. Licenciada, aquí nos dicen algo muy interesante. Yo que soy contador, dice, toman en cuenta también el acreedor la depreciación del vehículo, ¿verdad? Los vehículos están objetos a una depreciación, es aquel desgaste que tiene el vehículo. Yo puedo comprar un vehículo hoy en 10 millones, pero entre 3 años ya no vale 10 millones por la depreciación. Hay un desgaste en el tiempo y ese vehículo ya con depreciación vale 7 millones. Pero podría ser que aunque depreciado vale 7 millones, la deuda está en 8 millones y yo dejé de pagar. ¿Hay una consideración jurídica acerca de la depreciación en estos casos? Bueno, todos conocemos los que tenemos, gracias a Dios tenemos vehículos, sabemos que en el momento en que usted saca un vehículo del concesionario, ya va a bajarle 40%. Y como le digo, ya sea que un banco hace el avalúo, me parece, porque los he visto en un expediente y porque los clientes me dicen, licenciada, ese carro no estaba perfecto, tenía un rayoncito en el bumper, pero le pusieron un valor de avalúo de 2,5 millones, 3 millones. Y es por eso que es importante ese asesoramiento, o que también el capturador, sin el de la fuerza pública, sin el ejecutor que el juez ha consignado en el expediente, por eso es importante revisar el expediente, porque si yo sé que el juez dijo que Néstor Macís es el ejecutor y me va a quitar un carro, me permite su identificación para ver si usted es el ejecutor. Tiene el decreto, el oficio, perdón,
tiene el oficio de captura del vehículo para ver que usted es el ejecutor. Estar de la fuerza pública, oficial, necesito ver los documentos judiciales. No podemos entregarle un vehículo a cualquier tercero. Pero, lastimosamente, lo del avalúo sigue perjudicando a los deudores y el avalúo lo hace el mismo acreedor o puede solicitar a un tercero, pero va a depender del acreedor. Por ejemplo, las concesionarias de vehículos, los bancos son los que hacen el avalúo. El mismo banco busca su propio peritaje, porque es el interesado y es el que paga el peritaje del avalúo. Aquí me hacen una pregunta muy interesante y es algo que yo creo que está en la palestra de la actualidad. Todos estamos endeudados y muchos no están teniendo la capacidad económica de pagar. Nos pregunta una persona y nos dice, ¿qué puedo hacer si no tengo capacidad económica y tengo muchas deudas? O sea, aunque quiera, no puedo pagar. ¿Eso está contemplado en algún lugar de nuestra, ¿cómo se llama?, de nuestro aparato jurídico, o no se contempla ese estado de quiebra de las personas? Hay personas que dicen, no, ya no puedo pagar, o sea, mis deudas sobrevaloraron mi capacidad real de pagar. Sí, claro que lo contempla. La ley concursal, que ahora está de moda para muchos profesionales, donde vienen a decirnos, más bien a incentivar que haga un proceso concursal, pero no explican la gravedad. Si yo entro a un proceso concursal, no es que voy a decirle, señor juez, ya no quiero estar aquí en el proceso concursal, me voy a ir. No, no es así. Hay que determinar si esa persona es apta para el proceso concursal. Por ejemplo, si la persona tiene un salario alto, que también pueda el juez administrar ese salario, porque el juez va a ser el administrador de ese salario, para venir a pagarle a todos los acreedores, ¿verdad? Y dejarle un monto para que subsista por los años que va a quedar debiéndole pagándole y debiéndole la deuda a los acreedores. Ahora, no podemos comparar, y usted como contador, don Néstor, o sea, no podemos comparar una empresa que factura millones, que está en un proceso concursal, pero viene facturando cierta cantidad de millones y va subsistiendo, a diferencia de una persona física que gana 1.200.000, por ejemplo, donde le va a quedar muy probablemente un salario de 300.000 colones, donde no va a poder ni comprarse ni una camisa, ni poder salir a comer, y que después se arrepienta de haber entrado al proceso concursal. Aquí en Costa Rica sabemos que las deudas no nos vamos a la cárcel, por deudas comerciales, pero el que nada tiene, lastimosamente, que se oiga feo, pero el que nada tiene, nada debe. ¿Cómo yo le puedo cobrar a un deudor a título personal que hice una deuda por un pagaré? ¿Qué le voy a cobrar? Si la garantía, mi investigación, y es por eso que los bancos también, yo trabajo con ciertos acreedores, tienen que tener una investigación exhaustiva del deudor, una garantía, utilizar esto de la figura del fiador, porque tienen que cobrar por algún lado, algunos no, algunos prestan dinero y tal vez la persona no tiene bienes, entonces no le pueden cobrar o le cobran y es completamente un proceso fallido o un cobro fallido. Ok, hay una entidad financiera que, sabiendo que yo gano 450.000 colones al mes, me da primero una tarjeta de crédito de $1.000, que ya está por encima de mi salario bruto, pero esa misma entidad posterior me da otra tarjeta de crédito de $1.000, es decir, yo gano 450.000 y me dieron en 2 tarjetas de crédito 1.000.000. No puedo pagar, porque no puedo pagar, definitivamente no pude pagar aunque quiera. Me llevan a cobro judicial, el juez ve esa acción irresponsable o no. En Costa Rica no se ve. No, es que vamos a ver, ¿quién es el fiscalizador de las entidades financieras? Es su jefe. Y aquí venimos a un tema... Por cierto, no sirve de nada. Aquí venimos a un tema, ¿qué pasó con Copeservidores? Daban créditos a personas
que no eran aptas para pagar. Por eso no sirve de nada la SUGEF. Entonces la SUGEF no controló esa temática, esas actuaciones de disparar créditos, y la gestión de cobro era pésima y llegó hasta lo que conocemos ahorita, el proceso resolutivo que llegó y la compra del Banco Popular. Entonces es aquí donde el juez no podría venir, no tiene esa potestad porque ya existe administrativamente una entidad que es la reguladora para todo esto. El juez lo que hace es que sigue judicialmente su trabajo, le da trámite y que se empiecen los embargos que se tenga que hacer, se emiten los embargos de los oficios a todo el sistema bancario nacional, si tiene o no tiene cuentas la persona, ahí sería como estrategia legal, como abogado que cobraría, esperar que la persona tenga algo en alguna cuenta y darle la gestión de persecución. O sea, prácticamente yo lo que diría es, para todas aquellas personas que estén en un proceso de cobro judicial, que crean que van a entrar en un proceso de cobro judicial porque no tienen la capacidad de pago, es que se hagan acompañar de un abogado, en su caso de una especialista en cobro judicial, para que primero limite esas acciones que podría tener el acreedor y que se defiendan adecuadamente. Porque ya usted me ha explicado que hay situaciones en las que podrían entrar en una indefensión por ignorancia, ¿verdad? Muchas veces a veces no sabemos que algo nos puede favorecer o que hay una norma que nos puede defender y prácticamente la conclusión aquí es hacerle numeritos a que es mejor pagarle a un abogado que pagar situaciones anómalas dentro del proceso judicial, porque no porque entremos en un proceso judicial es que vamos a estar defendidos. No, quien nos va a defender es una persona como usted, que es experta en cobro judicial. Yo le digo a los clientes, a veces cuando se revisa el expediente, yo les digo que hay que dejar que el monstruo siga durmiendo, porque no se puede hacer nada todavía, déjelo dormir, que duerma un tiempo más el monstruo. No nos sirve que se despierte, porque si lo apersono en ese momento, lo podría hundir. Y también que las personas reflexionen. Ahorita está de moda el proceso concursal, licenciado, y les han ofrecido bajarle las estrellas, el cielo, todo. Pero hay que ver si aplica a esa persona. Hay otras posibilidades que podría optar sin llegar a un proceso concursal. Sí. Licenciada, gracias por estar aquí con nosotros en Hágale Números. Gracias por enseñarnos y explicarnos situaciones del cobro judicial, algo que está ahora tan de moda porque muchas personas, como yo les decía al inicio, aun cuando quieren hacer numeritos, inclusive numeritos responsables no pueden pagar. Entonces el cobro judicial está en boca de todos, ¿verdad? Estamos hablando de que en Costa Rica hay más de 1.200.000 personas con deudas activas y de ese 1.200.000, más de 800.000 personas están o en atraso o ya están iniciando un cobro judicial. Agradecemos a la licenciada Carla Herrera, ella es abogada y notaria, especialista en cobro judicial, tiene sus oficinas en Curridabat. En Curridabat, por Plaza del Sol, 400 metros sur y 25 metros oeste. Pueden contactarme también por Instagram, por TikTok y por Facebook. Y también el WhatsApp, que sería el 7200-0070, solo mensajes, pero pueden llamar para sacar cita al 2101-8877. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos estuvieron escuchando y viendo por nuestras redes sociales, por la página principal de Radio Costa Rica. Los esperamos de hoy en 8 en un programa más de Hágale Números con Néstor Macís. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.